compartir contigo esta hermosa palabra de Dios, pero déjame orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a exponer tu palabra, Señor. Sé que esta palabra nos va a empoderar, sé que esta palabra nos va a ayudar, sé que esta palabra es una palabra de cumplimiento, porque en tu tiempo, Dios, está el cumplimiento de tu promesa que me hiciste a mí, que le hiciste a mis hermanos, Dios. Porque en los tiempos, en el tiempo tuyo, es que tú actúas, no es en el tiempo del hombre, Señor. Por eso es que tenemos que tener fe, porque en los tiempos de Dios se cumple la promesa. Gracias, Padre. Ayúdame en esta prédica, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes. Si no tienes Biblia, anótalo y después lo buscas en el libro de Hebreos 11. Hebreos 11, del 1 y 2. 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. Vamos a leer la hermosa y bendecida palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, el capítulo 11, versos 1 y 2. Hay una coma, ojo con la lectura, o sea, cuando dice es, y ahí está separado, quiere decir que es cierto lo que es. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios añada y siga guardándonos y bendiciéndonos en esta palabra. Hay una palabra tan pequeñita, pero tan poderosa. Fonológicamente está compuesta por dos letras, la F y la E. Y significa fe. ¿Y cuánta falta nos hace falta la fe para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? Por eso dicen los escritores que el libro de Hebreos fue escrita esta carta por el apóstol Pablo. Y dice la escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. ¿Qué es una certeza? Algo cierto. ¿Qué es una certeza? Algo que aunque tú no estés viendo, tú sabes que va a suceder. Amén. Aunque la condición, aunque los diagnósticos, aunque el tiempo, aunque el viento no sople a nuestro favor, no sople a tu favor, tú tienes fe y yo tengo fe que eso va a cambiar a nuestro favor. Eso es la fe. Ahora yo quiero decirte algo. La fe no niega la realidad, pero la fe sí cambia la realidad. Te lo voy a repetir. La fe no niega la realidad, pero la fe sí cambia la realidad. ¿Por qué? Porque eso te llena, eso te empodera, eso te ayuda a mantenerte firme con Cristo con las botas puestas. Tenemos que tener fe. Mira, hay un pasaje en el libro de Mateo donde Dios da una palabra. El mismo Jesús le dice a sus discípulos, y en el libro de Lucas, Él da una palabra y dice: subámonos a la barca y pasemos al otro lado. Y cuando ellos se suben a la barca, dice la escritura que se levantó una grande tormenta. Jesús calma la tempestad, se llama el tema.
Pero hay un problema. El problema es que la barca se está llenando de agua. Y los que hemos viajado en chalupa, en barco, sabemos que eso es terrible, está en medio del agua. Donde usted mira a la derecha, a la izquierda, al frente, al lado, atrás, y es pura agua. Y viene el viento y comienza a levantar las olas y comienza a llenarse la barca. Y mientras sucedía eso, dice que hubo una gran tormenta, dice que hubo una gran tempestad. Estamos en tiempo, en estos momentos, de los huracanes allá en Estados Unidos, que hemos sufrido los coletazos acá en lluvia y en arroyo. Pero allá en el mar es a otro precio. Porque no hay arena, no hay tierra, no hay piso firme. Pero entonces, en medio de esa circunstancia, los discípulos comenzaron a llorar, comenzaron a temblar, y estaban con el mismo Dios ahí, y le faltó la fe. Y mientras eso sucedía, Jesús dormía, dice la Escritura. La pregunta es, ¿quién duerme en medio de la tormenta? Solamente una persona que esté llena de fe. Tienes un enfermo en casa, tienes un enfermo que está en condiciones difíciles, pero tú tienes paz, tú tienes tranquilidad, tú estás gozoso, tú estás gozosa, porque tú tienes fe y yo tengo fe que Dios lo va a sanar. Amén. Pero llega un momento en que estos discípulos se levantan porque dice que las olas eran muy fuertes y llenaban la barca y la barca se estaba hundiendo, y van ante el maestro y le dice: maestro, no te das cuenta que se va a hundir esta chalupa, no te das cuenta que se va a hundir este barco, no te das cuenta que se va a hundir este problema y nos vamos a ahogar. En el momento el maestro se levanta y le dice: mar, cálmate, y agua, cálmate. Los discípulos se sorprenden y dice: ¿y quién es este que hasta el viento y las aguas y el mar le obedecen? Y Jesús les increpa y le dice: ¿por qué temiste, hombre de poca fe? ¿Sabe por qué le dijo así? Porque Jesús lanzó una palabra. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Pero Jesús no dijo que no iban a tener problemas. Jesús solamente dio una palabra. ¿Y cómo dijo? Pasemos al otro lado. Entonces yo tengo que agarrarme de la palabra de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, pase lo que sea, yo estoy agarrado de Cristo, porque si Cristo lo dijo y yo lo creo, Cristo lo hace. Aleluya. Esa es la fe. Esa es la fe. Y él le dice: hombres de poca fe. Que llegó el hombre de la camisa azul, de la camisa verdecita, llegó el hombre de la camisa turquí. Ay, que me van a cortar el agua, ay, que me van a cortar la luz. Oye, ten fe, muévete en fe, toca la puerta, haz la diligencia, que ya Dios dijo que te iba a bendecir y te va a bendecir. Me llamó una hermana de un dinero retenido. Le dije ayer: ese dinero ya lo van a consignar. Hoy me llama y me dice: hermano, le consignaron el dinero a mi hermana de una indemnización del gobierno. Mira, le digo una cosa, no sé ni me interesa. El asunto fue que Dios cumplió su palabra. Porque Dios cumple sus promesas. Cuando yo le dije que no sé ni me interesa, quiero decirte que cómo la hermana recibió el dinero, no sé, solamente Dios es el que sabe. Amén. Es una hermana de la hermana y se ha levantado el enemigo
Pero no importa si tienes fe, aunque tengas problemas, sea cual sea. Pero si tienes fe, como un granito de mostaza, tú le dices a ese problema, ¿sabes qué problema? Te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi familia, porque yo tengo fe que voy a ver la gloria de Dios, voy a ver lo que Dios va a hacer con mis hijos, con mi familia, con mi finanza, porque estoy lleno de fe. Si tan solo tocaré. Por eso, la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, la realidad es una cosa. Lo que estás viviendo es una cosa, eso es cierto. Pero viene una palabra de Dios que te dice, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a curar, te voy a prosperar. Tú tienes que agarrar esa palabra. Pero tú tienes que hacer como Dios le dijo al rey Ezequías cuando lo sanó. Después que lo sanó, Dios le dijo, ¿sabes que mi príncipe, sabes que el príncipe de Israel, ves, después que te recuperes totalmente, ves al templo mío a gozarte con mi presencia? Dios no lo mandó a que se fuera para el mundo. Dios lo mandó a que fuera a alabar y glorificar su nombre, porque Dios había y hace milagros. Amén. Amén. Por eso dice, la fe. ¿Tú cómo vas a testificar cuando tú tienes fe? ¿Cómo vas a tú dar un testimonio si no tienes fe? Si no tienes fe, no te vistas que no vas. Porque tú vas a testificar es con una palabra que Dios te da. Y tú vas a tener fe y vas a pararte en el micrófono y vas a darlo por estas redes y lo vas a dar aquí por el YouTube. Y tú vas a decir, Dios hizo mi milagro porque yo le creí a Dios por medio de su palabra. Amén. Por eso cuando Jesús le dice, ¿por qué dudates? ¿Por qué dudas? Te dice el Señor esta noche. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Y ahí Dios te dijo que tu familia me pertenece a mí, dice Dios. Dios te dice, tus hijos me pertenecen, tu familia me pertenece. Ten fe que vas a ver que tus hijos van a alabar y van a glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la fe. Pero es que, hermano, entre más oro veo la cosa más maluca. Como decimos acá en Barranquilla, para los que están en el exterior. Maluca es como decir una cosa fea, que acá me entienden en la costa. Hermano, lo que pasa es que cada vez que oro, mi esposo toma más. ¡Sigue orando! Porque llegará el tiempo en que Dios le va a vivir una experiencia que va a venir a adorar el Dios que tú adoras. Amén. Porque es necesario, dice la Escritura, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe consiguieron buen testimonio. La hermana Mary por fe tiene buen testimonio. Mi hermano William, mi hermana Virginia por fe tiene buen testimonio. Mi hermano que estás escuchando esta palabra, que la estás escuchando, vas a dar tu testimonio porque te vas a empoderar de fe. Amén. Y dice, alcanzaron buen testimonio, pero es que yo no puedo quedarme callado. Si Dios me hizo un milagro, yo tengo que confesar el milagro para que otras personas también se llenen de fe. Porque cuán difícil es creer cuando vemos la situación difícil. Cuán difícil es creer cuando el bolsillo está como Pepe Guama. Cuán difícil es creer cuando el hijo lo vemos andando
a las calles para arriba y para abajo sin rumbo fijo, pero tú tienes fe, tú le oras a Dios y tú dices, sabes que Dios, yo, mujer que me escucha, esto es para ti, tócate el vientre y le vas a decir al enemigo que está vencido y al mundo, yo no le traje hijos al diablo, ni le traje hijos al mundo, mis hijos le pertenecen a Dios. Mis nietos le pertenecen a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Amén. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, con una palabra de Dios cambia las circunstancias. Si usted va al libro de Génesis, al primer libro de Génesis, capítulo 1, 14 veces habló Dios para hacer el universo. Y cada vez que Dios hablaba, algo sucedía. Y te voy a dar, aquí lo voy a dejar plasmado. 16 de julio del 2020. ¿Cuántos pueden testificar de la palabra que lanzamos? Era una fiesta idolátrica que había en Barranquilla y en Colombia. Y Dios me dijo que lanzara una palabra. Y era una palabra fuerte. Y me dice Dios aquí en la casa de oración, en el cuarto de oración, dile por el audio al mundo que en noviembre ya sale la vacuna. Y los amigos médicos científicos que tengo, mi doctor Maldonado, te bendigo que estás en línea. Él me decía, Villa, eso es imposible, porque una vacuna se hace en 2 años. Yo le dije, pero es que no soy yo, es Dios que la va a hacer. Y yo le creí a Dios. Mire, lancé la palabra al mundo. Y en noviembre, como dijo Dios, estaban haciendo los ensayos de la vacuna. Y Dios dijo, 21 y 22 años de vacunación. Por eso yo digo que esa vacuna es de Dios. Porque Dios me dijo, y así como Él dijo, así se hizo esa vacuna. Y lo puedo ratificar. Gente que no cree, incrédula, ese es su problema, pero yo sí creo, porque yo tengo fe y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no deja caída su palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Y el que no quiera creer, ese no es mi problema. Ese es el problema del que no cree. Pero hemos visto los resultados de Dios, de sanidad, de liberación, de empleo, dinero retenido que han caído, Dios entregando casa en pandemia, entregando empleo y buenos empleos. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Entonces aquí hay unas peticiones y muchos testimonios que las hermanas van a dar, donde todo estaba perdido, tratamientos médicos costosísimos y no había forma de pagar eso. Dios lanzó una palabra y sin necesidad de abogado, sin necesidad de tutela, enseguida autorizaron medicamento y tratamiento. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. A mi hermano Mary Dios le dijo, buenas noticias, no hay nada. Y de pronto ella va del médico con su señora madre. El especialista le dice, mujer, ¿qué te mando? Si tu mamá está sana, pero le voy a mandar una vitamina C. Y María, Dios te sanó. Aleluya. Solamente el internista dijo, tú no tienes nada, tus pulmones están sanos, y estuvo internada más de 7 días, pero Dios la sanó. Y el internista dijo, aquí no hay nada, está completamente sana.
Eso solamente lo hace Dios. Porque yo te digo una cosa, la gloria y la honra son para Dios, no son para el hombre. Simplemente hacemos lo que Dios dice. Aleluya. Así como la mujer del flujo de sangre, 12 años, con ese flujo de sangre. Si hay una cosa más incómoda que pueden sentir las mujeres, es cuando tienen ese flujo natural. Ahora imagínense, por 12 años había visitado especialistas, había ido a los mejores médicos, se había gastado la fábrica de todas las compañías de toallas, pero dice que no tenía nada, cada día le iba peor. Hasta que ella dijo, si tan solo tocara el manto de Jesús, si tan solo esa palabra del centurión que le dijo a Jesús, no vayas a mi casa, solamente lanza la palabra y mi siervo sanará. Dijo el centurión, también dijo la mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva, seré bendecida. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dijo, tu fe te ha sanado? Porque a Jesús le importa más la salvación que la sanidad, porque la sanidad te puede volver a enfermar, pero con la salvación no vamos para el cielo. La salvación es un paquete donde va la sanidad, la prosperidad, la unión familiar, la bendición, la prosperidad. Por eso él le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Aleluya. Así que aquí tengo el libro de las peticiones. Si tú tienes fe, si tan solo vamos a orar. Vamos a orar por tu petición también. No importa lo que diga la gente. Lo que importa es lo que diga Cristo. Aleluya. Voy a orar por todas estas peticiones. Si tú tienes fe, lo vas a alcanzar. Y si tú tienes fe, vas a dar buenas noticias. Faltan 4 días para que se acabe el mes. Y en estos 4 días hemos visto buenas noticias. Y vamos a seguir viendo buenas noticias. Aleluya. Viene tu buena noticia. Viene tu buena noticia. Aleluya. Viene tu buena noticia, Ana Morales, Beatriz, Ana Villa, mi hermano, mi hermana Emily, mi hermana Gualdina, mi hermano Jesús, Caterine, Kelly, Giselle, Marceliano, Nancy, Nelis, Omeri, Roberto, Robinson, Virgilia, Wendy, Yomaira. Viene tu buena noticia. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Te bendigo, mi hermano. Te bendigo, mi hermana. Y vamos para adelante con Cristo con las botas puestas. Amén.